Bueno, vamos a esperar unos minutitos que vuelva Ruiz Díaz. Ahí entró Cativa. Ahí entró Cativa. Vamos a esperar un minutito que entre Ruiz Díaz y seguimos de vuelta. Bien. Bien. Ahí estamos. Bien, decíamos entonces que si a mí me toca analizar, calcular dos losas unidireccionales pegadas, como estamos viendo, me conviene hacer el análisis aprovechando la posibilidad de la continuidad, o sea, que las dos losas estén colaborando una con otra para que cuando le lleguen sus respectivas cargas, esta sería la carga de la losa 1 y esta sería la carga de la losa de al lado, cuando le lleguen esas cargas, las deformaciones que se generen y los posteriores diagramas de momento sean lo más chico posible. Que yo aproveche todo que esto trabaje en equipo, que no trabaje de manera individual. Y decía que, bueno, en general, como estas dos losas van a sostener a locales diferentes, quizá la carga de una losa sea diferente a la otra, por lo que estuvimos viendo antes, ¿no? Entonces, bueno, voy a tener diferentes cargas o no, voy a tener acá diferentes longitudes entre apoyos o no, y lo que sí yo sé es que si le doy continuidad a la estructura, voy a tener un diagrama de momento de esta forma. Los diagramas de momento van a ser ahora así. Entonces, voy a tener acá un momento máximo que ya no va a ser Q por L cuadrado sobre 8, va a ser un valor menor. Voy a tener acá digo, Q por L al cuadrado sobre 8. Ya no va a ser eso, va a ser otro valor menor. Y tampoco acá este valor máximo va a ser
Q por esta L al cuadrado sobre 8, sino que va a ser un valor menor. Y me va a aparecer, sí, un momento acá en el apoyo intermedio, porque como dijimos, esto se va a comportar como un empotramiento elástico, entonces va a aparecer un momento negativo, chiquito, no como un empotramiento, pero me va a aparecer un momento que tendré que calcular también. Quiere decir entonces que yo acá voy a tener que averiguar cuánto vale este momento, que lo podría llamar M1, cuánto vale este momento, que lo podría llamar M2, y cuánto vale este momento en el apoyo, que si a este apoyo lo designáramos con la letra A este con la letra B y a este con la letra C, diríamos que este es el momento en el apoyo intermedio, en el momento B. Entonces, yo ahora veo que cuando me toque trazar un diagrama de momento de dos elementos que trabajan de manera continua, el diagrama de momento va a adoptar esta forma. Y entonces, como acabo de decirlo, me voy a tener que dedicar a averiguar cómo calcular este momento máximo, o sea, el máximo positivo de este tramo, el máximo positivo de este tramo y el máximo negativo que se me va a generar ahora en el apoyo intermedio. Porque, repito, el apoyo intermedio, por efecto de la continuidad, se va a comportar como un empotramiento elástico. ¿Hasta acá, más o menos, estamos? Sí, sí. Bien. Repito una vez más. A ver. Si esto fuera L1 y esto fuera Q1, y si esto fuera L2 y esto fuera Q2, este valor de M1 el máximo de este tramo, no va a ser igual a Q1 por L1 al cuadrado sobre 8. Va a ser otro valor. Lo mismo para M2. Tampoco a M2 lo voy a calcular como Q2 por L2 al cuadrado sobre 8. No, tampoco va a ser así. Y MB, no sé cómo calcularlo. Tendríamos que ver cómo resolver estas cuestiones. O sea, cómo calcular M1, cómo calcular M2 y cómo calcular MB. Entonces la respuesta es la siguiente. Nosotros vamos a calcular a estos momentos en los sistemas continuos con una fórmula parecida a esta, pero ahora, en lugar de aparecer el número 8 como una constante, como aparecía antes el número 12 o como aparecía el número 24, ahora este número va a variar. Va a ser un coeficiente que yo voy a tener que obtener de una tabla. La fórmula va a ser de este tipo, o sea, la carga por la longitud al cuadrado sobre un número, pero ahora ese número va a ser un número que voy a tener que extraer de una tabla. Y esa tabla es una tabla que yo les había mandado en su momento, que me permite resolver problemas como este, o sea, donde tengo dos tramos. También me permite resolver problemas donde tengo tres tramos, problemas donde tengo cuatro tramos y también donde tengo 5 tramos. 2, 3, 4 y 5 tramos podemos resolverlo con esa tabla. En general con esto nos va a alcanzar y sobrar. Porque fíjense, tenemos 5 tramos. Si le damos, por ejemplo, un valor ya en el límite a cada tramo, por ejemplo, 6 metros, significa que podríamos cubrir longitudes de 30 metros. Que imagínense, para una vivienda unifamiliar, 30 metros de largo es más que suficiente para una planta. Entonces, digo, con esto estamos bastante a cubierto de lo que necesitáramos resolver
en una vivienda unifamiliar. Obviamente, si esto se excediera, siempre existe la posibilidad de resolverlo, pero digo, a los fines prácticos, con esto estamos bastante cubiertos. Obviamente, los tramos, o sea, los sistemas de un tramo solo no están en esa tabla. ¿Por qué? Porque acá nosotros nos arreglamos solitos, no necesitamos la tabla. Ya sabemos que es Q por L cuadrado sobre 8, sobre 12, sobre 24, sobre 14,22, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, acá es donde empiezan nuestros problemas. Entonces, para eso está la tabla que yo les mandé, les pasé al grupo en su momento. Yo les pido, si pueden, que analicen, que la miren ahora, porque vamos a empezar a utilizarla, ¿sí? A ver si la tienen ahí a mano. ¿Cuál de todas las tablas, profe, es? Es una tabla que yo se las envié hace ya bastante, fue antes de las vacaciones, y que tiene este aspecto que yo estoy marcando acá. Tiene un esquemita con 2 tramos, con 3, creo que era así, ahora la reviso yo también. Pero fíjense una tabla en donde aparezca un dibujo con apoyos intermedios. A ver cómo la ven. Creo que la encontré, sí. Bien. ¿El resto? Sí, ahí la encontré, profe. Perfecto. Entonces, fíjense, por ejemplo, la tabla esa tiene, como vimos, a ver, tiene estos esquemitas repartidos en la hoja que yo les mandé. A ver cómo lo explicamos. Un minuto. Ustedes tienen, por ejemplo, una tabla que es la más chiquita, la primera, en donde les aparece arriba en el encabezado el esquema estructural, o sea, uno constituido por 2 tramos. Y ahí, bueno, está, a ver, lo que tienen es cómo vamos a designar a cada uno de los elementos del sistema, o sea, este va a ser el apoyo A, este va a ser el apoyo B, este va a ser el apoyo C, este va a ser el tramo 1 y este va a ser el tramo 2. Eso es lo que uno tiene siempre. Ahora, en esa tabla, vamos a empezar ya a profundizar un poquito el tema, en esa tabla, acá en lugar de aparecer el 2, aparece el valor 1. Y acá, en lugar de aparecer el apoyo como apoyo C, aparece como apoyo A. ¿Sí? Bueno, esto ahora en un ratito lo explicamos por qué es así y por qué no es como yo lo puse acá, que es la realidad, o sea, apoyo A, apoyo B, apoyo C, tramo 1 y tramo 2. Ahora en un minutito explicamos por qué esa diferencia. Permítanme desarrollar un poquito antes otra cosa. ¿Cómo vamos a ingresar nosotros a esta tabla para obtener los coeficientes? Porque, a ver, los coeficientes, como yo les dije, van a variar y se van a calcular con esa fórmula, como era la fórmula conocida, Q por L al cuadrado sobre un número. Acá, bueno, va a ser la carga, la longitud que estemos considerando al cuadrado, pero lo que va a cambiar es este número, que no va a ser siempre 8, siempre 12 o 24, sino que va a ir variando. Va a ser un valor, un coeficiente que, bueno, lo vamos a designar con la letra minúscula. Entonces, ese coeficiente que yo voy a poner acá, es lo que voy a sacar de la tabla. Y para poder obtenerlo, para poder ver de todos los coeficientes que hay en esa pequeña tabla de 2 tramos, si es que estoy trabajando para 2 tramos, lo que voy a considerar es la relación que hay entre
G y Q para cada tramo que estoy considerando. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que en esta losa, vamos a poner acá, a ver, losa 1, por ejemplo. Si la carga de la losa 1, que como todos sabemos es una carga permanente más una sobrecarga, si esa carga fuera, por ejemplo, 520 kilos más 200 kilos, o sea, la carga en total es 720. Pero yo puedo distinguir de esos 720 cuánto es carga permanente y cuánto es sobrecarga. Si yo puedo hacer esto, que evidentemente puedo hacerlo, lo que me interesa para entrar a la tabla, acá está la columna, fíjense en la tabla, la primera columna de la izquierda, van a ver que está la letra G sobre la letra Q. O sea, yo voy a entrar a esta tabla con la relación entre la carga permanente y la carga total de esa losa, de ese tramo que estoy queriendo calcular. Entonces, por ejemplo, acá yo tendría que hacer la relación para la losa 1, ¿no? Yo diría que G1 sobre Q1 es igual a 520 sobre 720. ¿Cuánto da esa cuenta? ¿Alguno tiene a mano para hacer la cuenta? 0,72, creo. Creo que Bien. puede ser. Supongamos que da eso, 0,72. Entonces yo iría a la tabla a buscar la relación de lados igual a 0,7. En realidad esto yo acá lo puse mal, lo tendría que haber puesto así. G sobre Q, acá. Entonces fíjense, hay diferentes valores de relación G sobre Q. Yo buscaría la que me diga 0,7. Y ahí, en esa columna, me instalo y empiezo a levantar todos los coeficientes que yo necesite. Entonces, por ejemplo, el primer coeficiente que aparece es M1. Fíjense, ya que están con la tabla, ¿cuál es en esa tabla el coeficiente M1 que yo tendría que considerar si establezco que la relación es 0,7? A ver si alguno me lo puede decir. ¿Cuál es el coeficiente que aparece acá? 12,90. 12,9, perfecto. 12,9. Ese es el coeficiente que yo voy a tener que levantar. El que antes era 8, por ejemplo, Q por L cuadrado sobre 8, bueno, ahora es Q por L cuadrado sobre 12,90. Con lo cual ya vamos viendo que el valor va a ser más chico, el del momento, porque no es lo mismo dividir por 8 que dividir por 12,90. Así que ese momento, miren cómo se achicó. Yo ahora en lugar de 8 tengo que poner 12,90. Bueno, ¿de dónde lo saqué? De esta tabla. ¿Cómo obtuve el 12,90? Bueno, considerando que la relación entre la carga permanente y la carga total en esa losa va a ser 0,7. Si hubiera sido otra la relación, probablemente el coeficiente hubiera sido otro, o no, después lo vemos. Pero digo, en general así va a ser la cuestión. Entonces, ¿cómo calcularía yo? O sea, yo ya sé que para esta configuración, lo estuvimos viendo antes, el diagrama de momento va a tener esta forma. Entonces yo, diagrama de momento, yo voy a necesitar el máximo de este tramo, que lo voy a llamar M1, el máximo de este tramo, que lo voy a llamar M2, y el máximo del apoyo intermedio, que lo voy a llamar MB. Tengo que calcular esos tres momentos. Entonces, como dijimos, la fórmula a aplicar para los tres casos va a ser igual. Carga por longitud entre apoyos al cuadrado sobre el coeficiente que saque de la tabla. Entonces, en particular, cuando yo quiera calcular aplicando esta fórmula el momento M1, voy a tener que hacer Q1 por L1 al cuadrado, y ahora acabo de ver sobre 12,90. Entonces, la carga 1 yo sé que vale 720.
¿eh? Así que acá tendría que poner 720. La longitud, bueno, tendré la longitud como dato, tendré que ponerla ahí al cuadrado, y dividiendo por 12,90 voy a obtener el momento M1. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? Sí, profe. Bien. Igual esto lo vamos a ver con un ejemplo, con los números para que lo vean mejor. Pero digo ahora, esto es para Q1. Vamos a ver qué pasa con la losa que está al lado. Supongamos que la losa que está al lado tiene una carga, en lugar de ser 520 más 200, supongamos que sea 600 más 250. ¿Eh? O sea, la carga es 850. ¿Eh? La carga de la losa 2. La carga de la losa 1, 720. La carga de la losa 2, 850. Ahora, ¿qué pasa? A mí lo que me interesa para entrar a la tabla es ver la relación entre G y Q de esa losa. O sea, la relación entre G2 y Q2, o sea, 600 sobre 850. A ver cuánto da eso. $0.7. También, Mm. ok. Entonces yo tendría que entrar otra vez a la misma tabla. Yo ya sé entonces que estoy en esta columna, en la de 0,7, y lo que tendría que levantar ahora es de esta tabla el coeficiente M2, porque ahora estoy en la losa de al lado. ¿Y qué sucede? En esa tabla no está el coeficiente M2. No sé si están de acuerdo conmigo, fíjense. En la tabla de 2 tramos no hay M2. No, no hay. ¿Observan eso? Sí, profe, no está M2. No está el No M2. está. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque no entiendo dónde está la ventaja, pero por ahorrarse un renglón, complicaron muchísimo el uso de la tabla y lo que dicen es lo siguiente. Repito, este es el esquema verdadero, tramo 1, tramo 2, apoyo A, apoyo B, apoyo C. Sin embargo, para ahorrarse un renglón de esta tabla, lo que dijeron fue, bueno, vamos a hacer una cosa. Para este esquema, el momento, el coeficiente para calcular este tramo va a ser el mismo que para calcular este. O sea, yo para calcular el momento M2 voy a trabajar con el coeficiente M1 también. Entonces, lo que tendría que hacer es entrar a la tabla, sabiendo que no me voy a encontrar con un coeficiente M2, y levantar otra vez el coeficiente M1 de la tabla. En este caso, busco el M1 en 0,7, pero si la relación de lado me hubiera dado 0,6, por ejemplo, bueno, tenía que buscarlo en 0,6 o en 0,4 o en 0,9, lo que me diera. Pero es como que yo tengo que volver a buscar, aunque sé que estoy en el tramo 2, acá tendría que venir a buscar el M1. No sé si se entiende, pero realmente no, es simplemente para confundir. No tiene nada de práctico esto, por ahorrarse un renglón en la tabla, ¿sí? Porque tranquilamente podrían haber puesto un M2 con los mismos coeficientes y listo. Pero bueno, quedó así. Entonces, ¿qué pasa? Concretamente, yo acá calcularía M2 como la carga 2 por la longitud 2 al cuadrado, dividido el coeficiente M1 que obtenga de la tabla. Que en este caso, bueno, era 12,90, podría haber sido otro. Pero bueno, es el coeficiente M1 el que pongo. ¿Se entiende más o menos? Después lo vamos a ver mejor en el ejercicio. Pero digo, de esta manera yo calculé el momento también en el tramo 2, haciendo carga 2 por longitud 2 al cuadrado sobre el correspondiente coeficiente, que repito, en lugar de ser el coeficiente M2, es otra vez el coeficiente M1, pero que en un ejercicio puede variar, porque va a depender de la relación entre la carga y la carga permanente y la sobrecarga de cada tramo. No siempre me va a dar este 0,7 y aquel también. ¿Se entiende?
¿Hasta acá estamos? Estamos. Pero digo, podemos continuar. Creo que Bien, sí. dale. Entonces, ¿qué nos quedaría finalmente? Determinar el momento en el apoyo intermedio, MB. Y MB también va a ser igual, o sea, va a ser con la misma fórmula, carga por longitud al cuadrado sobre coeficiente. Con respecto al coeficiente, bueno, hay un MB en la tabla, fíjense para confirmarlo, hay un MB. Así que el coeficiente MB para el apoyo intermedio lo voy a poder obtener. Y también va a ser la relación entre la carga permanente y la carga total que esté actuando en ese apoyo. O sea, el esquema es el mismo. La única diferencia que tiene el apoyo con los tramos es que yo en un tramo sé claramente cuál es la carga a considerar, porque es la carga que está arriba, y cuál es la longitud a considerar, porque también es esa longitud que veo, pero en el apoyo yo no sé cuál es la longitud del apoyo y cuál es la carga que hay sobre el apoyo. Entonces, lo que se hace para resolver esto es trabajar con valores promedio. O sea, la carga en el apoyo no va a ser ni la carga que está a la izquierda ni la carga que está a la derecha. Va a ser el promedio de ambas cargas. La longitud a considerar en el apoyo no va a ser la longitud que está a la izquierda o lo que está a la derecha, sino que va a ser el promedio de ambos tramos. Cuando tenga que hacer G sobre Q, el valor de G va a ser el promedio de este G y de este, y el valor de Q va a ser el promedio de este valor y este. ¿Se acuerdan cuál es el promedio de dos números? Hay que sumarlos y a esa suma dividirlos por 2. Así se obtiene el promedio de dos elementos. Entonces, bueno, de esa manera finalmente vamos a poder calcular el diagrama de momento de este sistema. Y una vez obtenido el diagrama de momento, vamos a empezar a poder hacer el dimensionamiento de estas losas de la misma manera o parecido a como veníamos haciéndolo antes. O sea, determinar un valor de H en función a recomendaciones de los reglamentos, con el valor de H estimar un recubrimiento y obtener un espesor de la losa, y después dedicarme a calcular la armadura, recordando que independientemente de cómo trabaje la losa, la armadura es un cuadriculado, entonces tendré que definir una dirección principal y calcularle la armadura, y después ver cómo determino la armadura en la dirección secundaria. Si se trata de una losa cruzada, tendré que calcular. Si se trata de una losa unidireccional, tendré que colocar un hierro del 6 cada 25. ¿Lo recuerdan a esto? Más o menos. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con números. Vamos a hacer un ejemplo con números para aplicar mejor esto y que se termine de entender. Entonces voy a ir borrando esto y poniendo concretamente un ejemplo. Entonces la consigna sería trazar el diagrama de momento de las siguientes losas. Entonces vamos a suponer que tenemos una losa que tiene en esta dirección 3 metros de largo y en esta 4. Esta es la losa 1 y esta es la losa 2. Y vamos a suponer, aunque no es muy importante porque estamos viendo que estos son losas unidireccionales, que esto tiene 6 metros de largo. Entonces, tenemos la carga de la losa 1, que podríamos decir como hoy 520 de carga permanente y 200 de sobrecarga, y la carga 2, que es 600 de carga permanente
y supongamos 300 de sobrecarga. Ahí tendríamos las cargas, las longitudes. Más o menos con esto estaríamos en condiciones de trazar el diagrama de momento, que es la consigna de este ejercicio. Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos charlando hasta ahora, uno dice, bueno, el diagrama de momento yo voy a darle continuidad a estas losas. Yo sé que tengo un apoyo acá, otro acá y otro acá, pero no voy a hacer una losa separada de la otra. Las voy a considerar como que están unidas, como que trabajan en equipo. Entonces, voy a pensar un esquema estructural así, con continuidad, y entonces, bueno, después a esto lo voy a cargar con una carga Q1, y a esto con una carga un poco mayor, Q2. Esto va a tener una longitud L1, y esto va a tener una longitud un poquito mayor, L2. Entonces, habiendo determinado que esto va a ser así, yo ya sé que el diagrama de momento va a tener esta forma. Y entonces yo digo, bueno, para poder trazarlo, tengo que calcular este máximo, que lo llamo M1, este máximo, que lo llamo M2, y este máximo, que lo llamo MB. Porque, bueno, como habíamos dicho, esto va a ser el apoyo A, este va a ser el apoyo B, este va a ser el apoyo C, este va a ser el tramo 1 y este va a ser el tramo 2. Entonces, vamos a ver cómo calcular estos momentos para poder generar ese diagrama de momentos. Entonces, habíamos dicho que la fórmula que vamos a utilizar es una fórmula del tipo M igual a carga por longitud al cuadrado sobre un coeficiente. Que será el M que corresponda, el M1, el M2 y el MB. Ahora vemos cómo. Pero básicamente así sería la cuestión. Entonces, ¿cómo arrancaríamos con el cálculo? Bueno, obviamente, de esa tabla que yo les mandé con distintos esquemas, vamos a trabajar con el primer esquemita, el que habíamos visto hoy, el de los dos tramos. Ese tramo que me avisa que los coeficientes para calcular este tramo van a ser igual a los de este tramo. Por eso le pone 1 y 1. Entonces, ¿cómo trazamos el diagrama de momento? Vamos a empezar calculando el M1. Entonces, el valor de M1 va a ser igual a Q1 por L1 al cuadrado sobre el coeficiente M minúscula 1. Entonces, nosotros vemos que Q1 es 720. Siempre, bueno, obvio, no pongo las unidades, pero es kilo por metro cuadrado, ¿no? Porque estamos hablando de carga sobre losa. 720. Eso es Q1. ¿Qué otra cosa necesitamos? L1. L1 dijimos que mide 3 metros. Y lo que nos está faltando es cómo determinar el valor del coeficiente M1. Entonces, ¿cómo sacamos el coeficiente M1? Tenemos que hacer la relación entre la carga permanente y la carga total, para entrar a la tabla. Entonces dijimos que la carga permanente es 520 para esta losa. Y la carga total es 720, porque es toda la carga, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá. Entonces, 520 dividido 720 daba algo así como 0,7, ¿no? Andaba por ahí. ¿Alguno hizo la cuenta?
520 entre 720. 520 dividido 720, o sea, G sobre Q. Daba 0,7 había dado antes, Tomamos 0,7. dale. creo. Entonces, si vamos a la tabla, habíamos recordado que el M1 de la tabla, para 0,7 era 12,90, ¿se acuerdan? ¿Lo recuerdan? Sí. Con lo cual, el momento máximo del primer tramo sería la carga que hay en ese tramo, que es 720, por la longitud del tramo, que es 3, elevada al cuadrado, todo esto dividido, el coeficiente que acabamos de obtener, que es 12,90. A ver cuánto da esa cuenta. Sería 720 por 9 dividido 12,90. $502,3 me dio, profe. A mí también me dio lo mismo, profe. Exacto, bien. ¿Me repiten cuánto les dio? 502,3. 502. 502,3. Sí. Bien, nosotros siempre redondeamos, ¿se acuerdan? Siempre para arriba, así que acá podríamos poner 503. ¿Recuerdan eso? Entonces ponemos 503 kilogramos. Ese es el momento máximo acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Vamos a calcular ahora el momento 2. El momento 2. A ver, ¿dónde lo podemos poner? Vamos a hacerlo por... Vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner ahí. Vamos a calcular acá el momento en el tramo 2. Entonces, la formulita obviamente sería Q2 por L2 al cuadrado sobre el correspondiente coeficiente. Entonces, Q2 ya sabemos cuál es 900. La longitud es 4 al cuadrado. El tema es cómo calculamos el coeficiente acá, que sería M2, pero que vimos que en la tabla figura como M1. Entonces tendríamos que ir a la tabla a buscar el M1. ¿Con qué relación? Con la relación entre la carga permanente, ahora de 2, porque estamos en 2, sobre la carga 2, no la 1 como antes. Ahora estamos en el tramo 2. Entonces, yo hago carga permanente, ahora no hago, repito, no hago 520 sobre 720, porque eso era para el tramo 1. Ahora estoy en el tramo 2. Entonces hago 600 sobre 900. Y a ver cuánto da eso. 600 dividido 900. ¿Cuánto les da? Prácticamente 7 también. 0,66 me dio, profe.